todos a la charla que hoy nos convoca. Es un placer poder compartir con todos ustedes. Gracias por compartir este espacio y también gracias por todos aquellos que nos van a escuchar también después en la grabación en Facebook. Hoy tenemos una charla, una presentación muy importante, muy hermosa también por el título que trae, que es la ponencia Sociología Ambiental del Derecho, el papel de las religiones en el medio ambiente. Y quien va a dictar esta charla es el destacado profesor Marcio Enrique Pereira Poncilacqua, profesor de estudios de pregrado y posgrado en la Facultad de Derecho de Ribeirão Preto de la Universidad de San Pablo, catedrático de Sociología del Derecho, licenciado en Derecho por la Universidad de San Pablo, licenciado en Teología por el Instituto Teológico de San José de Río Preto, máster en Estudios Lingüísticos por la Universidad de San Pablo, doctor en Políticas Sociales por la Universidad de Brasilia y postdoctorado en Sociología del Derecho por la Universidad de Picardia, Amiens, Francia. Bueno, en esta importante charla dejamos entonces con todos ustedes al profesor Marcio. Profesor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Muy buenas tardes a todos. Es un placer, un gusto muy grande de estar con ustedes. No hablo también el español, mas yo voy a me empeñar de hacerlo en castellano para que todos puedan comprender mejor. Cualquier dificultad, yo tengo los que trabajan en Brasil que hablan muy bien el portugués y pueden ayudarme en la traducción. Entonces, la cosa que quiero empezar a hablar, así agradezco también de modo especial el Francisco y Claudio Ramírez, que me han hecho el contacto y me han hecho esta invitación. La sociología ambiental del derecho empezó en mi reflexión con la mi tesis de libre docencia. No lo sé si hay una correspondencia en Argentina, pero es una fase en algunas universidades brasileñas. Después que el profesor ingresa, tiene este concurso público y una prueba para avanzar de grado dentro de la universidad. Y yo hice una tesis sobre el agua, la situación del agua. Entonces, empecé a acercar una reflexión que pudiera hacer una intersección entre el derecho y las otras ciencias sociales, porque tengo una formación muy ecléctica, muy amplia. Entonces, había la necesidad de comprender mejor los fenómenos que son complejos por medio de los aportes de múltiples disciplinas. Entonces, la dimensión teórica de la SAD, de la Sociología Ambiental del Derecho, las bases teóricas, se aleja de la concepción tradicional, monolítica y rígida de la ciencia del derecho, incluso de una tradición sociológica del derecho, concepción atomizada y autorreferencial del derecho. Búsqueda del diálogo, superando barreras y cristalizaciones científicas y disciplinarias, establecido por el prefijo trans, multi y interdisciplinar. Entonces, porque también soy fraile franciscano, entonces esta formación me puso, me colocó, me ha hecho buscar una integración de la mi existencia con la mi formación jurídica y de los otros campos que he estudiado. Es un campo
o seguimiento de la sociología del derecho. Yo trabajo como profesor de sociología del derecho en la Universidad de San Pablo, que trata específicamente de los conflictos socioambientales en su perspectiva sociojurídica. La nomogénesis, o sea, cómo se constituyen las normas, la consolidación de horizontes para la aplicación de estándares ambientales y su efectividad. Evita la pretensión, la tentación de establecerse como una ciencia o disciplina autónoma, pero busca reflexionar sobre la metanormatividad. Esta metanormatividad que yo llamo aquí, yo descubrí leyendo Edith Stein, porque ella no habla de metanormatividad, ella habla de derecho puro, pero no es el mismo derecho puro de Kelsen, quien conoce la filosofía del derecho. No es lo mismo, es otra concepción. Es un poco aquella tendencia de los alemanes de buscar siempre alguna cosa pura. Siempre tienen un poco esta obsesión con la pureza de las cosas. Pero ella tiene la idea de la fenomenología del derecho puro como aquello derecho, como un fenómeno que se busca en sí mismo, como la expresión más profunda de la cosa, como su maestro Husserl. Entonces, esta metanormatividad que yo llamo es algo que se aproxima en cierta medida, en cierta mesura de la de justnaturalismo, pero no es justnaturalismo trascendental solamente, mas alguna cosa que tiene como base la existencia en sí misma. Por ejemplo, yo trabajo mucho con la legislación acerca del agua. Entonces, me parece que los sistemas de derecho están muy lejos de una concepción adecuada, una concepción buena de este bien, que es anterior a todos los sistemas de derechos humanos creados por los hombres. Entonces, la preservación del lago está arriba de las cosas, de los otros derechos, de la existencia misma, de la construcción humana. Entonces, no es simplemente un reconocimiento que se le otorga a la humanidad, mas es antes la humanidad que reconoce aquello que ya existía, por ejemplo, como ya existe en algunas culturas de la América Latina, por ejemplo, cuando habla de la madre tierra. Entonces, hay cosas que son la propia subjetividad. Hoy se puede hablar un poco así en derecho, la subjetividad de las cosas que son pretéritas a las sociedades humanas. Entonces, es una descentralización de lo humano en relación a las cosas de la naturaleza. Sobre la metanormatividad ambiental a través de la transciencia, la transdisciplinar y el diálogo. Por ejemplo, no es decir que el derecho y las otras ciencias van a dejar de sus métodos, sus presupuestos, sus supuestos, más que continúan válidos, más que estas ciencias se abran a la reflexión que existe fuera de sí mismas, de ellas mismas. Por ejemplo, el contacto con lo religioso, con la sabiduría religiosa, con los mitos, los arquetipos religiosos, que son muy importantes, sobre todo en la América Latina. En las Américas, las comunidades indígenas tienen arquetipos muy fuertes con la relación ambiental que se puede transformar nuestras experiencias humanas.
Bueno, aquí son otras características que de fundamentación que no voy a leerlas todas, más que bastan para que se diga que es una concepción, ¿eh? Para, eh, dos enfoques son muy importantes para la sociología ambiental de derecho. Los derechos socioambientales, una concepción amplia de derechos socioambientales. Ustedes saben que la vertiente de la preocupación socioambiental es la última de las vertientes ambientales, de las luchas por el derecho y por la ecología. Más en Brasil, cuando se habla de derechos socioambientales, se habla sobre todo de los derechos de las comunidades tradicionales, indígenas, quilombolas, no lo sé la traducción para español. William, ¿tú sabes cómo traducir? Quilombola, que son los grupos de afrodescendientes. No lo sé, lo sé describir, pero no lo sé traducir. Para... Marcio, no tiene traducción. Las quilombolas son justamente grupos de afrodescendientes, ¿no? Sí, sí, Solamente sí, sí. decirlo de esa forma porque Sí. no tiene traducción, ¿no? Sí. Oh, ok. Pueblos ribereños, pueblos indígenas, todas esas comunidades. Pero yo amplío un poco este concepto, esa noción de derechos socioambientales, porque respeta a la estrecha relación en las comunidades humanas en su relación con el medio ambiente en términos de protección, preservación y o conservación de la naturaleza. Por ejemplo, en mi doctorado, yo trabajé con los atingidos por barragens, por barramientos de hidroeléctricas, los represamiento. Entonces, en Brasil son más de 1 millón de personas que son involucradas con este proceso de construcción de hidroeléctricas, sob el pretexto de que hay necesidad de producir más energía, pero estamos en Brasil en plena crisis energética en estos meses. Hay una preocupación muy grande porque continúa a haber crisis energética. Ahora estamos importando energía de los países vecinos. Entonces, tenemos estas personas no son necesariamente quilombolas, pueblos ribereños, indígenas, pero tienen una relación por las veces ancestrales también con su medio ambiente. Y tienen núcleos culturales que se desarrollan en torno o sobre el elemento religioso. Entonces, la cuestión religiosa, el derecho y medio ambiente están muy, muy próximas. Se trata de núcleos humanos o grupos sociales afectados por la degradación ambiental, afectados de la palabra, los afectados por la construcción de barrajes, de barramientos, de hidroeléctricas, no lo sé la expresión precisa en español. Su foco es, por tanto, por un lado, la capacidad humana de organizarse en torno de la defensa del patrimonio ambiental y, por otro lado, el reconocimiento de las causas que generan el empobrecimiento y el sometimiento humano son las mismas que explotan, devastan y destruyen la naturaleza en general. Me impresionó muchísimo cuando estaba escribiendo estos textos sobre sociología ambiental de derecho. Salió en público la encíclica del Papa Francisco argentino sobre la Laudato Si. Y no, por cierto que él no conoce mi trabajo. También no conozco muy bien las personas que trabajaron con él, mas la proximidad temática y ética que trabaja incluso sobre el derecho en la encíclica Laudato Si es muy próxima de los escopos, de los objetivos que trabajo en la sociología del medio ambiente.
a punto de que yo ha hecho una citación, incluí un capítulo en el libro que yo voy a referir al final sobre Laudato Si. Y todos saben que Laudato Si es de las encíclicas a más científica, edita la más científica, porque hubo la colaboración muy estreita, muy próxima de muchos cientistas, de muchas personas preocupadas y ocupadas con el tema del medio ambiente. El segundo enfoque preferencial, no sé si en español hay, mas las vulnerabilidades socioambientales. ¿Quién son los sujetos pasivos y los sujetos activos de las situaciones de devastación? Ahí están todos. No son solamente sujetos pasivos, no son solamente seres humanos. Por ejemplo, tenemos la crisis del acuífero guaraní, que nos afecta en muchos países del sur de la América, Brasil, Paraguay, Argentina. Entonces, y hay el tratado del acuífero guaraní, y la obligación de todos, de esos países que utilizan o que son, que tienen el acuífero guaraní en su territorio, la obligación de evitar los riesgos, evitar los prejuicios a los otros países. Las vulnerabilidades son complejas de varias formas. Entonces, también la sociología ambiental del derecho busca hacer esa diferenciación. Tanto en nivel macro y microsocial. Muchos contenidos aplicables. Por ejemplo, yo trabajé con una estudiante acá en la universidad que trabajaba con derecho ambiental penal. Las situaciones de como la punición de las empresas que provocan, por ejemplo, en Brasil tenemos continuamente problemas como la Vale do Rio Doce, que antigamente era Vale do Rio Doce, la empresa Vale, que continuamente hay los problemas de los barramientos, se puede hablar, William, de mineración. Barramiento. ¿Qué aquí son? ¿De las hidroeléctricas? No. No, de mineración. Aquellos reservatorios muy grandes que se hacen, en Brasil son muy comunes, hacen mineración, entonces tiene que utilizar mucha agua y hacer una especie como de piscina. reservorios. Sí, porque no es represa, es para reservar depósitos, ¿eh? Sí, son depósitos, porém son depósitos artificiales. Entonces muchas veces se hacen barreras para evitar que agua baje. Muchas veces. Baje. ¿No? Baje, de sí, bajar. Sí. Y tú puedes después explicar mejor, por ejemplo, Brumadinho, Mariana, las cosas que más pienso que los hermanos tienen noticia de esas cosas que afectaron mucha gente en Brasil, y una destrucción de la naturaleza muy grande, y los prejuicios muy grandes, y el retorno para las poblaciones locales fue muy pequeño también. Entonces, las causas que conducen al empobrecimiento y la generalización de la violencia en los espacios públicos, muchas veces ligadas a las formas de racionalidad, poder y distribución de la riqueza hegemónica. Bom, esses são os elementos teóricos descriptivos que não vou estar muito tempo nisto para podermos beneficiar um diálogo maior. Então, existencialidade, que já falei um pouco,
diálogo, dinámica, dialecticidad, procesualidad recursiva. Este es bueno explicar un poco, que se observan formas de recursividad, retroacción y emergencias continuas. Está baseado en la metodología de la complejidad de Edgar Morin. Entonces, que las cosas siempre tienen recursividad, retroacciones, entonces entropías, negentropías, las cosas, las pérdidas de energía. Entonces, estas cosas necesitan ser comprendidas en términos ambientales y también de sociología del derecho y del derecho ambiental. Y que son cosas que también revelan, manifiestan la conflictualidad, no lo sé si la traducción es mejor, pues los conflictos subyacentes a las situaciones, porque hay un escritor brasileño, no lo sé si conocen, que se llama, ahora me olvidé, después me recuerdo mejor. Y trabaja mucho con las apropiaciones que están vinculadas, las apropiaciones simbólicas, las apropiaciones económicas, las apropiaciones que están en disputa en relación a lo medio ambiente. Entonces, cuando hay una disputa sobre el patrimonio ambiental, no es jamás una disputa, un embate isolado. ¿Está claro esto? Son muchas causas, muchos problemas que son comunes. Entonces, hay violencias simbólicas, por ejemplo, en el campo religioso. Yo trabajé con una estudiante de maestría acá en Brasil, analizando los casos de violación de libertad religiosa que estuvieran sometidos a la Comisión Interamericana y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La mayoría de los casos también involucraban problemas ambientales. Entonces, el problema religioso no viene isolado, él es muchas veces un problema que aflora, que viene cuando tiene otras violaciones de derechos humanos, incluso los problemas ambientales, el derecho fundamental a un ambiente de buena calidad. Por ejemplo, la cuestión de las mujeres. En general, las mujeres son las que sufren, las mujeres, los niños, los idosos, los ancianos, son los que sufren más las consecuencias de la devastación ambiental. Por ejemplo, hay una especialista acá en la Facultad de enfermería que trabaja con la situación de agua y ha dicho que, por ejemplo, las mujeres tienen que buscar en los lugares más empobrecidos, tienen que buscar agua más lejos. Entonces, toda opresión que sufren también las mujeres, los niños y los idosos con la situación de devastación. Todos, al final, sufrimos con esto. Mas los primeros afectados son los más vulnerables también de la sociedad. Son muchos los campos de aplicaciones de la SADE. Acá hay algunos ejemplos. No creo que necesito hablar de todos o de leerlos. Pero yo gustaría de hablar ahora sobre la situación de los que involucra la religión y el papel de la religión. Porque por mucho tiempo, ustedes saben, la religión, sobre todo la nuestra religión, hegemónica en la América Latina, o la mía, no sé si la de ustedes, no conozco, estoy conociendo hoy, pero soy católico. Entonces, por mucho tiempo, la religión católica
también fue instrumentalizada, manipulada por una dominación, por una justificación por la destrucción del medio ambiente. Sobre todo el de Génesis, ustedes saben, aquí, cuando dice que el hombre, el Señor del Edén y del paraíso debía dominar las otras criaturas. Mas si olvidó los versículos después que hablaba de cuidado. La encíclica Laudato Si retoma, habla de estas cosas. Entonces es muy común, es ahora casi un axioma entre los teólogos que trabajan con el medio ambiente, esa reflexión. Entonces no es nada nuevo que estoy trayendo a ustedes. Pero el problema es que hay posibilidad de transformar esto, porque embora había algunas expresiones minoritarias, marginales en la teología, por ejemplo, antes mismo de San Francisco, Santa Hildegard de Fombinha, que ustedes deben conocer, la mística doctora de la iglesia, trabajaba una visión muy integrada con las cosas. Ella misma fue una especie de fitoterapeuta. Entonces había una integración. Después San Francisco. Mas hay otras religiones, mismo entre nosotros, la propia proximidad con que los indígenas y las comunidades indígenas ahora o incluso fueron destacados, evidenciados por la Organización de las Naciones Unidas como ejemplo de relación, las comunidades nativas del mundo, de todo el mundo, porque tienen una relación muy más equilibrada con el medio ambiente. Hay también otras tradiciones que también tiene ayer, hubo una declaración de la congregación que se ocupa del diálogo religioso sobre los budistas. Ustedes deben tener en vista esto. Entonces, acentuando, evidenciando algunos aspectos de la religión que contribuyen para una nueva concepción. Para mí, hoy estaba participando de ¿Puedo hablar un poco en portugués? Pienso que tal vez será mejor. ¿O está bien así? É melhor como está? Não, pode, sim. É melhor eu falar em português ou continuo assim, nesse portunhol sofrido? Se te entiende bien, Marcio, no hay ningún problema. Bueno. Perfecto. Eu estava preocupado que sí que no estaba compreendendo. Entonces, hoy estaba en un grupo y hablábamos sobre la necesidad a partir de una rectora de una universidad de la Svizzera. Esta rectora decía que la universidad debe retomar su papel, su rol de síntesis como universidad de los grandes problemas universales. Yo me cuestionaba si la universidad hoy, adelante de la complejidad de la existencia de los problemas, si la tiene, porque durante muchos años, muchos séculos, la universidad se fue especializando, fragmentando en diferentes ciencias, diferentes experiencias, diferentes disciplinas. Entonces, hoy me parece muy utópico que la universidad pueda hacer
este papel, ese rol de condensar, de hacer la síntesis. Puede ser. Mas me parece que las religiones pueden. No todos, mas los que tienen lucidez, los que tienen conciencia, como ha hecho el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, me parece que ha hecho justamente esto. Ha hecho este papel de unificación o de la búsqueda de un camino común. Porque la humanidad toda, nosotros todos, estamos en una situación muy crítica, muy complicada. Todos los especialistas dicen, estamos no lo sé cómo se dice, encrucijada, una situación de encontro de vías. Williams y los Encrucijada. Encrucijada. Estamos en una situación de encrucijada de la humanidad. Entonces, me parece que el papel de las religiones, no de las religiones acríticas, que tienen crecido mucho en la América Latina. Yo trabajo mucho con esos temas. La situación de avance del neopentecostalismo en Brasil, en la América Latina, son avances muy de neoconservadorismo también, no son fortuitos, se dice en portugués, no son por acaso, son muy, responde a una ideología política y de desestabilización de los movimientos más críticos en la América Latina. Mas estoy diciendo de la necesidad de una conciencia nueva, lúcida, que me parece que, por ejemplo, el Papa Francisco tiene mucho en todos los problemas mundiales, y nos necesitamos mucho de este papel de los religiosos y de los religiosos unidos en torno de causas comunes. Entonces, me parece que es un poco esto que yo quería hablar. Esta es la referencia bibliográfica. No lo sé si era esto que ustedes esperaban de mí, mas era apenas una introducción para hacermos una discusión, para corregirme también en las mías opiniones si están equivocadas. Entonces, esta conversa que yo quería iniciar con ustedes. Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, Marcio. Muchas gracias, Enrique. Sí, no, yo invitaba a todos los que han participado y no han podido escuchar a Marcio, si alguno quiere hacer alguna resonancia o hacerle alguna pregunta con respecto a alguna de las cuestiones que planteó Marcio, pueden levantar la mano, les vamos dando autorización para, o abriendo, no autorización, abriendo el campo para que cada uno pueda participar con su pregunta o con su respuesta hacia Marcio. Quedan abierto el diálogo para cada uno de nosotros. Y bueno, a mí antes o para abrir el juego, a mí cuando vos hablabas, Marcio, lo que más me daba vuelta es, en Brasil, ¿hay algunas leyes que justamente protejan toda esta cuestión del medio ambiente? Y en todo caso, ¿se respetan? Porque acá en Argentina a lo mejor tenemos leyes medioambientales, hay otras que están en discusión, y la verdad que la protección del medio ambiente a veces resulta bastante difícil. Por eso, esta es mi duda. ¿Puedo responder ahora o después? Gracias por su pregunta, Enrique. En Brasil habemos una historia muy interesante de la legislación ambiental. Hasta 2012, sobre todo hasta el año 2000, 2001, 2002, había un avance muy grande de la legislación
ambiental en Brasil. Teníamos una de las mejores legislaciones ambientales del mundo, y también la Constitución Federal hablaba de muchos aspectos ambientales. Pero después sí hubo una inflexión, y hasta 2012, con la publicación del llamado Nuevo Código Forestal, porque el primero no era malo, era un buen código, pero había muchas presiones de algunos grupos afectados, y cuando el código era muy antiguo, de 64, si no me estoy equivocado, cuando empezaba a hacer sus efectos, cuando los ministerios públicos, por ejemplo, estaba haciendo una organización y haciendo una exigencia, sobre todo por los grupos más poderosos, entonces cambió, hubo el cambiamiento de los códigos forestales. Y después de esto, estamos en una decadencia hasta el momento actual, que es el peor de la historia del medio ambiente del Brasil. Porque si no se cumplía antes, ahora mucho poco. Y si se cumple alguna cosa, es por cuenta de las presiones de los grupos más organizados y de los grupos internacionales. Porque, y hay, sí, de los grupos que se crece también una conciencia. Acá hay dona Cecilia, que pertenece a un grupo. Hay personas con mucha conciencia entre los terratenientes, hay personas. Estas personas también cambian los rumos, las direcciones, pero no es, hoy no es la tónica del gobierno federal, no es. Lamentablemente no es. Entonces tenemos una legislación buena, pero poco eficaz, como en porque este es un problema. Yo ya estuve en algunos congresos internacionales y ya hablé con personas de varias partes. Por ejemplo, la situación de los barramientos, de las usinas hidroeléctricas en Brasil. No es exclusividad de Brasil. Hay problemas semejantes en la África del Sur, Canadá, hasta en Portugal. En todo el mundo hay problemas similares, porque es la propia racionalidad, y la encíclica habla de esto muy claramente, es la racionalidad económica, la racionalidad humana, como si nos fuéramos organizando como sociedad. Entonces es muy difícil, sobre todo en la periferia del mundo. En la periferia del mundo, mucho más difícil la organización ambiental. Hay muchas cosas muy buenas siendo hechas. Por ejemplo, aquello hombre, la África, que produce por su propia iniciativa la producción de lluvias. Él habla que es productor de lluvias porque ha hecho plantaciones de árboles, ustedes saben. Mas son iniciativas personales, a las veces de algunos colectivos, de algunos grupos, de algunas organizaciones, pero infelizmente no es el pensamiento hegemónico. Por ejemplo, debemos tener la próxima crisis, que yo decía al principio, la crisis de sequía en Brasil. Y hay muchos especialistas que a muchos años están hablando que la destrucción de la Amazonía afecta el Brasil, afecta a Argentina, afecta a los otros países donde llegan las presiones. Entonces, este descontrol de la devastación trae problemas muy serios para todos nosotros. Entonces, no sé si fue claro, pero habíamos sí una progresión de la legislación y hay un periodo que se puede detectar eso, hasta el comienzo del século. Después, en Brasil comenzamos una decadencia y hasta una regresión muy grande,
porque también no es fácil, porque si no hay una educación ambiental y una conciencia de las personas que deben hacer la legislación por sí sola, por sí misma, no hace efecto, no es eficaz. Y un país con las dimensiones continentales como en Brasil, es muy difícil hacer todo esto de una forma muy clara, una conciencia, sin contar las luchas y las presiones de los grupos económicos más fuertes. Esto es un problema serísimo, que me parece, como yo veo. Y la encíclica habla cosas muy semejantes. Y como les dije, yo no participé de la encíclica y llegué a las mismas conclusiones por mis investigaciones, por mis pesquisas. Muchísimas gracias, Marcio. Ahí ahora Enrique del Percio quiere hacer una participación y después seguirá William haciéndote una pregunta también. Pero gracias, querido Tocayo, e muchísimas gracias, Márcio. Eu também sou professor de Sociologia Jurídica e tenho dado aulas na USP, convidado pelo querido Celso Campilongo, y te quería comentar que no es frecuente encontrar en el ámbito de la sociología jurídica a alguien que trabaje como lo ha hecho Marcio, que es como muchos acreditamos que hay que trabajar, es decir, no transdisciplinariamente, no interdisciplinariamente, mucho menos multidisciplinariamente. Algunos creemos que solamente se puede trabajar indisciplinariamente en este aspecto. Es decir, metiéndose desde la propia disciplina en la otra, como hizo Marcio, metiéndose desde el derecho en la teología, desde el derecho en la filosofía, y a la vez metiendo la teología adentro del derecho, y además negando aquellos paradigmas epistémicos propios de cada disciplina que impiden un diálogo fecundo entre ellas. Que eso es lo que hizo hoy Marcio, y quería destacarlo, porque si uno no viene de este palo, a lo mejor no consigue darse plenamente cuenta de la riqueza de lo que escuchamos hoy. Así que muchísimas gracias, Marcio. En segundo lugar, la principal influencia de donde el Papa Francisco toma sus ideas es de Amelia Podetti. Si uno busca, o sea, Amelia Podetti es una filósofa argentina que el Papa de hecho ha escrito mucho sobre ella, y si uno lee los textos de Amelia Podetti del 73 y 74, advierte, no hace falta hacer ninguna pesquisa, el mismo Papa siempre la cita como una de sus fuentes, ¿no? Así como Yolanda Ortiz y otras, en general mujeres. Es todo un tema esto. Entonces, vos citaste a Hildegarda de Bingen, no casualmente, hay algo que tiene que ver con el cuidado, con lo femenino y demás, ¿no? Pero ahí hay un rasgo, por un lado entonces va la pregunta, ¿no sería que vos, Marcio, llegás a conclusiones tan parecidas porque sos latinoamericano y porque hay una forma latinoamericana, es decir, genuinamente universal, de entender la realidad, a diferencia, por ejemplo, de la filosofía étnica europea, que no puede ver la universalidad porque se queda en la particularidad? Una filosofía que hace cosas tan absurdas como creer que el objeto de estudio de la filosofía es la filosofía y se la pasa estudiando filósofos, en general varones, y cuanto más citas a pie de página mejor. Vos, en cambio, con una perspectiva, con una visión muy latinoamericana, te metés con las cosas, ¿no? Entonces me parece que quizás por ahí tenga que ver también el vínculo entre ambas cosas. Y por último, ya que tenemos aquí al querido amigo Jorge Murillo, hago un anuncio. Desde la Universidad de San Isidro estamos armando una colección de libros de ecología integral. Jorge justamente va a ser el secretario de redacción, y quisiera después, por privado, pedirte, por favor, no solo una colaboración, sino además muchos consejos para nuestra colección. Realmente quiero agradecer a toda la comunidad ñahui por haberme permitido participar de esta auténtica fiesta de la razón, que es lo que debería ser siempre la universidad. Muchísimas gracias, querido Marcio. Y la pregunta es esa: ¿será que porque somos latinoamericanos pensamos la cosa desde este lado?
Enrique, muchas gracias por esta pregunta, que es una provocación también, ¿no? Entonces, muy buena, porque mucho gusto conocerlo y espero estrechar más la relación. De hecho, por ejemplo, Bonaventura de Sousa Santos, que tú conoces, habla de una epistemología del sur, que no es el sur geográfico, más es toda esta emergencia que viene de las periferias del mundo, por ejemplo, mismo de Portugal. Mas estuve recientemente por una pesquisa en la Italia, en la Universidad Antonianum de los Frailes Menores y también Lateranense, y se promovió un congreso y había sobre el tema Laudato Si, sobre el pacto educacional. Interesante que había pesquisadores, investigadores. Marcos es mi orientando, habla mejor es español. Me ayuda, por favor, si tengo algunos problemas. Entonces, había pesquisadores de Oxford, de otras universidades, que hablaban como nosotros. Entonces, mismo, me parece, Enrique, que mismo al centro del mundo, porque hoy necesitamos de esta visión, no lo sé si latinoamericana o si de la periferia, del sur, de todo modo, porque el mundo está realmente en una situación, como yo decía, de encrucijada. Entonces necesitamos de otros olhares que no los tradicionales. Y me parece que el viejo mundo no puede, tiene algunas personas que sí, que observan. Por ejemplo, yo hablaba de Edgar Morin. Mis referencias de pesquisa teóricas, la mayoría no son latinoamericanas. Infelizmente, yo tengo que hacer mi culpa, pero yo estudié la mayoría de las mías referencias son europeas. No en tanto, yo llegué a esas conclusiones por medio de estas referencias. Puede ser que los profesores sí, que eran todos latinoamericanos, me han dado este aporte que tú has dicho. Pero yo pienso que hoy, y yo en mis congresos, seminarios, yo estuve mucho con personas también de otros continentes. Me parece que la periferia del mundo está viendo más esas cosas. Por ejemplo, Laudato Si. Tú has dicho de la filósofa que ha hecho la influencia grande. Pero el Papa ha hecho, yo no lo conozco, porque lamentablemente las referencias que salen al documento son de los sínodos, son de las conferencias episcopales, pero han dicho que la mayoría de las referencias son de cientistas, y no sabemos que la Academia de Ciencias de Vaticano es de una de las mejores. Y tengo impresión que estos investigadores, estos pesquisadores, en español, como que recercadores. No, recercadores en italiano. Investigadores, pero se entiende perfecto. Estos investigadores también hacen investigaciones en este sentido. Por ejemplo, en Brasil tenemos en el campo de derecho, del derecho del clima, profesor del sur de Brasil, que trabaja también con el Vaticano. Entonces, hay personas muy buenas que están colaborando, que yo sé. No sabería decirle porque no son curial, no conozco los caminos de la curia romana, no conozco. Mas lo sé que el Papa Francisco es muy atento a estas contribuciones. Yo pienso que hay otras contribuciones que no son solamente de la América Latina. Acredito
claro que él piensa como latinoamericano, como yo, como ustedes, y que para mí es una cosa buena. Yo pienso que para usted también. Y puede ser una contribución nuestra al mundo. No lo sé si respondí bien o si estoy haciendo muchas especulaciones. Perdona, sí. Buenísimo, muchísimas gracias. Una sola cosita, en la encíclica Laudato Si, el Papa cita por primera vez en 2000 años de historia, hay una cita de un autor latinoamericano, que es no europeo, mejor dicho, que es Juan Carlos Escanone, ¿no? Pero siempre, lo cual nos habla un poquito también de cierta falta de universalidad de la Iglesia, que recién empezó a ser universal en serio con esto. Muchísimas gracias, Marcio. Gracias. Williams, tu turno. Gracias, Enrique. Mucho placer, mucho gusto, profesor Marcio. Unas dudas, y me gustaría, tal vez usted me ayuda a entender un poco mejor eso. Allá por el año de 91, cuando yo comenzaba a hacer filosofía en Curitiba, en los Vicentinos, y conocía a muchos compañeros del interior de Paraná, principalmente de la región suroeste, y me marcó uno que venía de una ciudad que se llama Itaipulandia, y le pregunto, ¿por qué ese nombre? Yo soy de una ciudad donde para construir la represa de Itaipú, en Foz de Iguazú, inundaron todas esas ciudades. Tenemos más de 20 años, no tenemos tierra, nos expulsaron, no nos dieron dinero y nada. Entonces, era una situación que usted ya comentaba, todas las comunidades que fueron afectadas, y yo me preguntaba, ¿a quién recurrir porque fue a veces el propio Estado que desapropia, saca de las tierras y tiene compromiso de hacer? En ese año yo comienzo a trabajar en la Comisión Pastoral de la Tierra en Paraná, y cuando cuando yo participo, lo que se le llama en Brasil el grito de la tierra, o sea, las asociaciones de grupos rurales, de trabajadores rurales, de pequeños minifundios, de sin tierras, de aborígenes y afectados por las hidroeléctricas, llegan para intentar negociar con el gobierno algunos derechos. Pero en ese momento, la impresión que me dio era que los afectados por los impactos de las hidroeléctricas tenían menos fuerza política, menos desarrollo para poder negociar, y mismo dentro del movimiento popular quedaban relegados, quedaban para atrás para conseguir sus derechos. Y siempre me preguntaba, ¿a quién recurrir? ¿Cómo hacer eso? ¿Cuál es el camino? Y una otra pregunta que yo me hacía era, ¿cuál es el compromiso de las iglesias con el medio ambiente? En esos movimientos yo tuve contacto, habían miembros de la Iglesia Católica, de la Iglesia Luterana, Presbiteriana y Metodista. Yo tuve contacto, pero tal vez usted me puede ayudar. ¿Cuál es el compromiso real de las iglesias con el medio ambiente? Yo no conseguía cerrar ese elemento. Sí, es muy buena observación. Yo no tengo mucho a acrescentar, porque cuando yo hice mi tesis de doctorado, yo estudié dos casos diferentes, dos situaciones diferentes. Una una situación de represamiento, de construcción de hidroeléctrica al sudeste de Goiás, y una otra situación sobre la especulación inmobiliaria en Brasilia. Entonces, una situación urbana y otra situación rural.
En la situación de Goiás había un compromiso en aquel tiempo del obispo local. Era muy comprometido y muy cerca de las personas. En Brasilia no había, porque era una ciudad difusa, una ciudad grande. Entonces, William, si yo puedo darte una respuesta, no hay el padrón, existe un padrón, no lo sé la expresión en español, mas existe un modo que es común en todos. En general, o Estado não está com os pequenos. E não somente o Estado brasileiro ou o Estado de los países de la periferia. É um padrão. Algunas, muy raramente, porque o Estado solamente está a favor de los ciudadanos en los países donde hay una organización social más intensa, más sólida, más robusta. En general, en la periferia no hay. Es una conquista muy difícil. Entonces, todo esto que tú has dicho, Ilian, es muy común en todas las situaciones. Sí, hay un padrón, no lo sé cómo habla en español, mas hay un padrón en todas las situaciones. Ahora, en relación a la iglesia y la iglesia católica o las iglesias establecidas, las iglesias tradicionales, es variable, sobre todo en la iglesia católica, porque las diócesis tienen mucha autonomía y por las veces perfiles muy distintos y depende mucho de la autoridad del obispo. Entonces, es variable también el compromiso. Mas en Brasil hay una especificidad que después se alastró, como se dice, se ramificó, no lo sé en español esta palabra, mas que se desbordó por la América y por otros países, que es la Conferencia de los Obispos de Brasil. Y la Conferencia de los Obispos de Brasil fue y es muy importante en términos de una organización que intenta, que busca una especie de lenguaje más o menos común entre las muchas, porque en Brasil son más de 300 diócesis diferentes en regiones muy difíciles, muy distintas también. Entonces, esta conferencia fue y es muy importante, y su importancia actual es demostrada porque ella está siendo muy criticada y muy descualificada. Hay un movimiento político de descualificación de los obispos do Brasil, mismo entre los católicos, porque es una voz muy importante políticamente, una voz muy exigente. Hay una conciencia, se puede decir, una conciencia colectiva de la mayoría de los obispos de Brasil. Pero por las veces falta, en términos locales, una actuación más incisiva. Se puede responder de una forma más concreta y más... No lo sé si ayudé un poco a esclarecer un poco la cuestión. Mismo el Papa Francisco es muy contestado internamente en todo el mundo. Hay una aprobación de gran parte de la población católica del mundo y de mucha gente no católica, pero hay mucha rejeición. Esta palabra es muy difícil. Rechazo. También en Brasil también hay muchos grupos que rechazan muy fuertemente la autoridad del Papa, justamente por cuenta de sus posiciones que son avanzadas, y son posiciones que no son muy palatables, no lo sé cómo es palatables en portugués, no lo sé en español.
no son muy fáciles para los grupos más tradicionales. Mas cuando digo tradicionales es preciso también hacer una diferencia, porque hay muchas nuances, muchos matices entre los grupos. La Iglesia Católica es muy compleja, desde la origen. Entonces hay muchos grupos. Muchísimas gracias, Marcio. Claudio, tu pregunta o tu participación. Gracias, Enrique. Primeramente, felicitarte, muchas gracias, Marcio, y también aprovechar para dar la bienvenida a todos aquellos que están en Brasil partilhando este espacio, ¿no? de Nhau. Muito obrigado. Bien, Marcio, yo por ahí mi pregunta va sobre todo porque he escuchado mucho hablar también en otros ambientes de lo que se llama la transición justa. La transición justa con procesos de producciones sustentables y que también tiene que ver con procesos en donde estén creados fuentes de trabajo, ¿no? Y creo que en esto, la encíclica del Papa Francisco, también la Fratelli Tutti, habla, ¿no? de tierra, techo y trabajo, ¿no? Hablando de esto. Y en este proceso de la transición justa, me preguntaba, porque muchas veces hablamos de sustentabilidad y decimos, bueno, hay que tener en cuenta el trabajo en la materia prima o no, porque si nosotros hablamos de sustentabilidad, por ejemplo, no hablar de que tenemos para crear un mundo sustentable, hay que crear, por ejemplo, autos que no contaminen. Pero esos autos que no contaminen tienen también que tener alguna fuente de energía, y esa fuente de energía hay que sacarla de algún lado, ¿no? Como el litio, por ejemplo, ¿no? Entonces, hablar de sustentabilidad, ¿va contra ciertas cosas o no? Digamos, por ejemplo, ¿va contra la minera o no? ¿No? Y la idea es, ¿cómo pensar esto? Y si hay regulaciones en algún lado del mundo que hayan podido superar esta paradoja. ¿No? No lo sé. ¿Tú has finito la pregunta, la participación, Claudio? ¿O debía hablar más? No, ahí con eso me quedo con esta pregunta, sobre todo con esta paradoja, que necesitamos crear un mundo sustentable, pero la sustentabilidad también tiene que ver, ¿no? con algunas acciones por Me ahí parece, de contaminación también. me parece que algunos países reducieron mucho estas contradicciones. En su quintal, se puede hablar, en su territorio, pero exportan. Cuando estaba en una investigación a Francia, me llamó a atención una empresa de Noruega que exportaba sus detritos, que hacía contaminación de ríos, Tapajós, si no me equivoco, y la Amazonía brasileña. Entonces, los noruegueses son muy estrictos en la conservación, hay leyes muy buenas sobre la preservación del medio ambiente, mas en Brasil se habla en su quintal, dentro de su casa. Pero en la casa de los otros no es la misma cosa. Entonces, esta contradicción, sí, hay muchas iniciativas para reducir. Yo acompaño un grupo que no lo sé la origen. En Facebook se llama Ciclo Vivo. No lo sé si Marcos sabe decir más de ese grupo, mas hay muchas iniciativas muy interesantes de construcciones, de producciones
de automóviles que tiene menor impacto, pero no me parece que todas esas cosas reducirán a un punto óptimo este paradójico que tú ha hecho la referencia. Continuamos con este paradojo y no lo sé hasta cuándo y hasta cuándo podemos convivir con este paradojo. Porque no lo sé si tenemos tanto tiempo, espero, por una confianza, un optimismo personal y natural. Yo espero que tengamos tiempo por una conversión, utilizando un termo de la religión y también del sociólogo Bourdieu, que utiliza, ¿no?, la conversión científica y la conversión también religiosa y del pensamiento para cambiamientos más profundos, pero no lo sé si como humanidad tenemos mucho tiempo para esto. Una forma, si los dados que son traídos todos los días son verdaderos, y me parece que son, no tenemos mucho tiempo para cambios muy a medio y longo plazo. Precisamos cambiamientos más rápidos. Entonces, la sua pregunta a mí no puedo responder plenamente, solamente con este perplexidad, también porque es la misma duda mía, es la misma duda de la mayoría, yo pienso, también de otras personas acá que yo ya hablé sobre esto. Es un problema muy serio. Hay iniciativas, hay sí organizaciones y naciones que han leyes mejores. Hay una orquestación mundial y líderes mundiales, y para mí el Papa Francisco es uno de los más claros por cuenta de su función, de su papel como Papa. Como líder mundial es muy lúcido, mas no lo sé sinceramente si todo este esfuerzo mundial puede cambiar todo lo que necesitamos ahora. Gracias, Marcio, muchas gracias. Muy amable, Marcio. Hay dos preguntas más, una intervención de Oscar, y después, William, querés hacer una nueva pregunta, ¿no? Porque tenés la mano levantada. Sí, un pequeño comentario. Bien, primero va Oscar y después seguís vos. Bueno. Oscar. Bueno, Marcio, me parece muy interesante tu exposición, toda vez que en mi estudio de Derecho una de las cátedras más fascinantes que tuve fue justamente la de Derecho Ambiental. Pero me acerco justamente a estos temas desde una teología protestante, obviamente, en mi calidad de cristiano evangélico. En realidad es una descripción sociológica de lo evangélico, o sea, cristiano. Mira, tengo dos cosas que preguntarte. Cuando tú hablas de la procesualidad recursiva, que me quedé ahí y dije, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Este concepto, esta mezcla de conceptos. Entonces tú dices que no se pueden tomar fenómenos desde una perspectiva causa-efecto. Estoy de acuerdo, ¿ya? Y después planteas que la conflictualidad en el medio ambiente pasa porque no es un ideal, no es un medio ordenado ni armónico, y la escasez de los recursos naturales produce obviamente este conflicto. Y tú lo quisiste relacionar con la religión, pero a mi juicio muy someramente, sí le diste más fuerza a la Laudato Si, que, dicho sea de paso, este mes, hace una semana, cumple 6 años, del 2015. Entonces, pero mi pregunta tiene que ver con la vulnerabilidad, esto de lo vulnerable, de los pueblos originarios, de los pueblos, de las comunidades humanas que están vulnerables, y siempre nos detenemos o en la naturaleza que está siendo destrozada o en las comunidades de base, las comunidades
como tú bien dijiste, que se organizan para resistencia, para la resiliencia, para producir una evolución sociojurídica de la ética y de la normatividad ambiental. Pero ¿por qué nunca se pone atención a tu juicio? Que estoy de acuerdo, pero para mí no es solamente en la parte de la causa-efecto, sino para mí el problema socioambiental está en el raspaje neoliberal y la corrupción de la gobernanza entre, obviamente, empresarios y políticos. El problema socioambiental está ahí, a mi juicio, y el problema de la vulnerabilidad de estas comunidades humanas está ahí. Entonces, tomamos estas cuestiones como si nos tuviésemos que detener en cuidar la naturaleza como una especie de sujeto de derecho, o las personas que, porque son vulnerables o están expuestas a una posible vulneración, hay que ir a protegerlas y cuidarlas, pero no tomamos consideración real de dónde está el problema de fondo, a mi juicio, que es en la corrupción, en el cohecho entre un raspaje neoliberal, no hablo de capitalismo, un raspaje neoliberal y la corrupción política. Una vez dicho esto, ¿por qué tú ordenas la religión, dijiste tú delante, el pentecostalismo y el neoconservadurismo evangélico, los neopentecostales, etcétera, como parte del problema? Bueno, no, yo estoy de acuerdo con ustedes que el neoliberalismo, más me parece que la causa también está en el capitalismo de origen. Por ejemplo, en mi texto hablo sobre esto, porque la origen de la devastación ambiental empieza en mismo tiempo en que hay la pauperización de la población en decorrencia de la industrialización, la cuestión social, que yo llamo de cuestión socioambiental. Pero me parece que tenemos que tener en mente este macro, esta situación del sistema económico, de las causas económicas, mas también tenemos que la atención inmediata a las personas los seres que son vulnerables, que necesitan de una atención inmediata. Entonces, en cuanto se puede pensar de una forma más amplia los problemas económicos y sus causas, y las causas ambientales, necesitamos también de apoyar la resistencia de los grupos, porque cuando llamo de vulnerables, no estoy considerando que estos grupos son más frágiles, pero están fragilizados diante de las amenazas inminentes que viven. Con relación a los pentecostales, yo no hablé pentecostales evangélicos, yo hablé de los pentecostales que están presentes también en la Iglesia Católica. Por ejemplo, la renovación carismática católica neopentecostal. Entonces, esos grupos, y yo trabajé mucho con esos grupos en las comunidades donde viví, son grupos que tienen un perfil político muy complicado. Y para mí, son de grupos que son... Yo trabajé, por ejemplo, con grupos tridentinos, imagina usted. Y para mí era más fácil trabajar con tridentinos do que trabajar con pentecostales. Católicos, porque yo no conozco muy bien, solo conozco por las pesquisas, por los datos del avance de los pentecostales evangélicos. Pero esto en Brasil, por ejemplo, tiene a muchos estudios que demuestran que hay reducido la solidaridad de las personas por cuenta de la fisionomía de estos grupos, que son grupos de una preocupación más inmediata con la teología de la prosperidad y todo esto que nos conocemos. Mas hay muchos grupos que ya hablan también, si eres hoy parte del problema, tenemos que conversar con ellos para tentar que sean parte de la solución. Hay pastores
hay grupos evangélicos y hay también grupos dentro de los pentecostales católicos que empiezan a hacer críticas muy fuertes internas en su propio grupo y buscando una otra concepción que sea una concepción más solidaria, más no lo sé si pude esclarecer más. No, pero disculpa, la pregunta, la segunda, es, ¿cuál es el rol real entonces de la religión? ¿Emitir una carta? ¿Emitir un documento? ¿Cuál es el rol real que a tu juicio debe tener la religión en el cuidado de la naturaleza, por ejemplo? Por ejemplo, una carta, una encíclica, es importante porque traduce las personas que leen, por ejemplo, los católicos, las mismas, porque no es dirigido solamente a los católicos, pueden cambiar alguna cosa de su comprensión de vida, su mundo y visión, pero no es suficiente. Es preciso este mecanismo de conversión, de aproximación de los problemas, de búsqueda de solución colectiva. Entonces, la solución también es compleja, porque el problema es complejo. Entonces, necesita, y el documento habla de esto, también Fratelli Tutti habla de esto. Es necesario una visión que va de los juicios, el método muy común en la América Latina, ver, juzgar y agir. Ver, juzgar y agir. Entonces, es necesario el documento puede, la carta, por las veces una manifestación colectiva de las organizaciones religiosas puede ayudar. Pueden colocar, por ejemplo, las comunidades indígenas, puede colocar el problema para fuera de su contexto local y hacer que el mundo y las personas otras se asocien al problema, a la causa, y se organicen también por medio de presiones económicas, de presiones políticas, todos los medios que son posibles. Y son acciones importantes. Mas hay también acciones locales que precisan ser hechas. Por ejemplo, los grupos que necesitan de agua inmediatamente, que están necesitando beber agua potable. Es una solución inmediata. Por ejemplo, la iglesia en Brasil, no solamente la iglesia católica, mas las iglesias tradicionales, han hecho cisternas, no lo sé cómo en español, cisternas en Nordeste. Don Flávio Capio, Nordeste franciscano, ha hecho un trabajo muy bonito de preservación del río San Francisco, mas infelizmente su voz no tuve tanto, mas él conoció muy bien la región, las causas de pobreza y ha hecho mucho trabajo también de organización de las comunidades. Hay mucha gente trabajando en las regiones, este es un papel. Entonces, el papel de las regiones, el rol de las regiones son muchos. Son de organización, son de educación, son de aproximación, son de acciones. Entonces, se puede en diversas frentes, me parece. Gracias. De reconocimiento de las comunidades indígenas. Esto es muy importante. El reconocimiento. En Brasil hoy es importantísimo, porque hay agresiones muy grandes, como no se veía algunas veces, siempre hubo, pero las estadísticas de muertes, de amenazas a los indígenas crecieron mucho en los últimos años. Entonces, el simple reconocimiento de las comunidades ya es un avance en términos jurídicos, me parece. Muchas gracias, Marcio. William, tu intervención y después hay una también de David, nos pide ahí levantando la mano hacer una intervención. Sí, solo quería compartir con la comunidad tal vez 2 ejemplos que me llaman mucho la atención en esta cuestión de la defensa del medio ambiente.
no hace muchos años, inició en El Salvador un movimiento de base, tanto de las comunidades, sindicatos, asociaciones, de lucha contra la minería metálica. Y ese movimiento crecía, y se definió que era necesario involucramiento tanto del arzobispo católico como el obispo luterano. Claro, con la facilidad que en El Salvador la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana trabajan en conjunto con casi todo. Y entonces, eso desembocó con toda la presión, además del movimiento popular, con toda la presión de las jerarquías católica y luterana, que en este momento los diputados se vieron presionados y hoy existe una ley que es prohibida la minería metálica en El Salvador. Entonces está extinto. Han intentado hacer, pero cada vez que y tenemos se tiene esa fuerza por la cuestión religiosa en Latinoamérica que contribuyó de manera efectiva para eso. Retomando una cosa que Claudio colocaba, porque se preguntaban, por ejemplo, la cuestión de las hidroeléctricas, que retira a las familias, retira a las comunidades. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar en las oscuras ahora? No vamos a tener energía eléctrica. Y claro, El Salvador es un país muy pequeño. Vamos a ver dentro de la cuestión de geografía, pero está de 40 a 50% de la energía eléctrica en El Salvador es geotérmica, porque se ha definido que que es una energía limpia, renovable, no afecta, no tiene los impactos. Entonces, gradativamente se ha invertido en terminales termas, más en geotérmica, de que continuar aumentando en otras energías que contaminan y van a afectar en esa situación. Es solo para compartir que es posible, o sea, no es que todo ya acabó y no tenemos. Sí, yo considero que todavía es posible. Gracias. Muchas gracias, William. No sé si, Marcio, le querés hacer algún comentario, o David, no sé si querés participar. Sí, quería, gracias. Solamente saludos desde Perú. Soy protestante también, luterano, estudiante de teología. Quería que pudieran profundizar más sobre la concepción de la escatología dualista o neoplatónica, en donde la materia es prescindible, ¿no? Porque el espíritu es bueno, la materia es mala, por lo tanto, si al final de los tiempos, como enseña Apocalipsis, se va a terminar todo, entonces, ¿para qué esforzarse por esta creación si al final habrá una nueva creación? Que es, entiendo un poco el punto de vista de las posturas carismáticas, que dicho sea de paso son expansionistas, ¿no? Hay grupos misioneros que van a la selva para convertir a los indígenas a un evangelicalismo de esta naturaleza, carismático o neopentecostal. Quería saber si era el discurso, esta teología detrás, el problema en sí, o más bien está relacionado con las conexiones de los promotores políticos de las ideas que están detrás. No sé en dónde tú ves el mayor estrés, el mayor acento. Gracias. Es excelente, las preguntas son muy buenas todas, y las contribuciones también. David, muchas gracias por su intervención. Yo no soy teólogo, yo estudié, yo hice mis estudios normales de teología, entonces, me parece que las cosas en algún momento se asocian, se unen. Y yo no sé si la evidencia está más en la cosmovisión de corriente de la teología, que esta es muy importante, porque las personas si están convencidas, son
levadas a determinada acción por sus creencias. La creencia es una cosa muy importante. Y la teología es algo que está subyacente a todas las creencias, alguna teología. Entonces, más en algún momento también hay una manipulación política, porque las personas perciben que allí hay alguna cosa que se puede instrumentalizar, que se puede hacer para sus ganos comerciales, políticos, lo que sea. Entonces, no lo sé decir que es más importante la apropiación ideológica o si la teología en sí misma, mas las cosas caminan juntas. Me parece que decir lo que es más importante no me parece a mí, que soy muy pragmático. Lo importante es saber que en la situación de la América Latina hay una unión de las dos cosas. Una comprensión del mundo que es marcada por esta abstracción que tú has dicho, por ejemplo, la separación del material y del espiritual, como si fueran cosas autónomas, cosas desintegradas, y al mismo tiempo la apropiación de los grupos políticos de lo religioso. Para mí, que soy estudiante, pesquisador, investigador del derecho de la religión, esta segunda causa me interesa más do que las causas teológicas. Pero las causas teológicas están presentes, yo no puedo desconsiderarlas. Están amálgama, no lo sé esta palabra en español, están amalgamadas, Amalgamada. están mucho intrincadas. Entonces no se puede separar unas cosas de las otras. David? Obrigado. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta, algún comentario más? ¿Algo para poder ir finalizando? ¿Puedo hacer un comentario muy, muy breve sobre lo que, reforzando lo que dijo David recién? Sí, por favor, Enrique. Muy, muy cortito. Me parece muy importante lo que dice David, pues no olvidemos que para el platonismo la materia es el principio de corrupción, es lo femenino. De hecho, en griego, materia se dice gile, que tiene la misma etimología que gine, mujer, o que giné, bosque. Así como en castellano, materia viene de mater y madera, ¿no? O sea, es el principio femenino, la corrupción, lo ominoso, lo peligroso. El espíritu, en cambio, es lo que pone orden, mientras que para la teología judía la materia es buena porque es creada por Dios y vio Dios que esto era bueno. Y en el cristianismo esto se refuerza por el hecho de que creemos en un Dios que se hace materia. Hay un elemento acá, no digo que sea definitorio, pero hay un elemento a tener en cuenta, porque también esto tiene que ver con el otro elemento. Como la materia es mala, es el esclavo el que tiene que tocar la materia. El hombre, ¿no? Libre no toca la materia. En fin, hay unas cosas, me parece que lo que señalaba David, creo que vale la pena seguir dándole vueltas. Por supuesto, es un tema larguísimo y da para mucho, ¿no? Perdón por la interrupción. Gracias, Enrique. Completando algo que decías vos, tengamos en cuenta que esta mirada griega con el orfismo, como Parménides reinterpreta esta cuestión del ser, desprestigiando todo el pensamiento de Heráclito, que es el devenir continuo, ¿no? Entonces, esto, después Platón, primero Sócrates, después Platón, y Aristóteles, aunque lo quiere arreglar, el ser sigue estando, y hoy hablamos del ser como que es lo estático, lo que no cambia, o sea, estamos determinados y seguimos pensando a lo mejor de esa manera. Perdón. Ok, y hay la consideración también de cómo el yavismo o el judaísmo propiamente tal, o el eloísmo consideraba también la concepción de la relación hombre y naturaleza, también respecto de lo espiritual y lo material. Pero eso es para otra discusión también. Pedro Bando también nos pidió
Te muteaste, Oscar. Pedro Bando nos había pedido la palabra, ¿está por ahí? Sí, buenas noches a toda la comunidad ñahui. Importante que el tema haya virado hacia lo teológico. Interesante porque la importancia y la preponderancia en estos tiempos para poder entender y comprender la ecología precisamente viene por un interés particular y yo creo honesto y sincero, más que de la parte gobernante, más que de la parte política, viene el interés por parte de la iglesia. Entonces, me parece importante cómo empezó, ¿no?, el ponente a abordar este tema, ¿no? Y cuando toca el Génesis precisamente, él dice, primero se enfatiza la parte de la creación y luego se enfatiza ya la parte del gobierno, ¿no?, como tal, es decir, la administración de la creación. Ahora es importante porque cuando nosotros etimológicamente leemos y dice sojuzgat, ¿no?, la tierra, ahora ya por los avances en cuanto al idioma, podemos reconocer que cuando se habla de sojuzgat, está hablando también de administrar tanto la tierra como la especie y como la creación. E interesante porque no se ha mencionado aún todavía el aporte, y más que el aporte, diría yo, la influencia de Pablo Hoff en esos diálogos ultrasecretos con el Papa Francisco cuando aún todavía quizá él no aspiraba a ser el Papa, aunque ya habían visos como tal, pero que le sirvió mucho para que ahora el Papa Francisco, con todas estas encíclicas, pueda haber centrado el tema importante en lo que se llama el cuidado de la casa común. Y yo creo que ese término, la casa común, ha dado una especie de concientización, un giro de 360 grados a la conciencia de la Iglesia y cómo se está empezando a trabajar dentro de ella. Para terminar, quería hacer una crítica constructiva, que a su vez también puede llamarse una acotación, en la cual también voy a pedir la participación de nuestro amigo Marcio. Desde mi punto de vista y desde la experiencia que tengo desde la Iglesia, en mi caso yo soy ecuménico, trabajo tanto con católicos como con cristianos evangélicos, desde Sociedad Bíblica Peruana, hemos podido nosotros anotar que ya la Iglesia ha tomado otro cariz en este tiempo. Antes la Iglesia era vista tan solamente como el lugar de adoración en el cual congregábamos. Pero ahora, ante tanta necesidad por todos los temas que se están dando y que sabemos que desde la política gubernamental se está haciendo una mala gestión con aportes que son como venderle humo a la población y no hay cosas concretas, ¿no? Entonces, la Iglesia debe ser tratada en este tiempo también como una escuela, donde se pueda educar también a los miembros precisamente en los temas ecológicos. Yo creo que el aporte que nosotros podemos dar como líderes ministeriales dentro de la Iglesia es poder educar desde el púlpito con estos temas trascendentales que precisamente están dentro de la hermenéutica y dentro del exégesis de la Biblia y de la palabra del Señor, que no es ajena a los problemas ecológicos, sino que lamentablemente en estos tiempos la línea doctrinal va más girada a la parte de los estatutos, como también está girada a la parte de la doctrina propiamente dicha, y se está dejando acotación. Entonces quería yo, luego de hacer esta introducción, preguntarle al ponente, a nuestro amigo Marcio, ¿cuál es su punto de vista en cuanto a la participación de la Iglesia como congregación, como ente educador y como escuela para tratar precisamente estos temas que tienen que ver con medio ambiente y educación, y cómo podríamos nosotros aprender, ¿no?, a poder llevar enfática y positivamente estos temas sin tampoco lidiar con lo que es el mensaje crítico
holístico, ¿no? Así que muchas gracias a la comunidad ñahui, un abrazo desde Chaclacayo, Lima, Perú. Me despido y espero la respuesta de nuestro amigo Marcio. Gracias, Pedro. La mi experiencia actual es un poco menos optimista. Yo tengo la impresión que por las veces yo soy como, tenemos, como tú has dicho, la función educativa, formativa es esencial, que debemos continuar, mismo contra todas las oposiciones, debemos, no hay dudas. Pero la mi experiencia es que por las veces somos como aquel profeta, no lo sé si en los tuyos países, en tuyas naciones hay esta anécdota, que el profeta en principio hablaba para todos, para mucha gente. Y después fue la disminución de la audiencia, hasta que continuó hablando para sí, solamente para sí. Y le preguntaron, ¿por qué tú hablas? Para que yo no me olvide de los principios que asumí. Entonces, por las veces me siento hoy así, porque es fácil hablar de esto para un grupo que tiene convicciones próximas, mismo en diálogo religioso, interreligioso. Mas hoy está muy difícil hablar para toda la población. Tengo visto muchas reacciones en Brasil, al menos donde vivo, muchas reacciones muy fuertes contra discursos muy lúcidos, que todos son discursos lógicos. Por ejemplo, el discurso del Papa no es de grupos externos a la Iglesia, son de grupos internos a la Iglesia que hacen críticas muy fuertes, muy duras al Papa, y no solamente al Papa. En el caso brasileño, a los obispos, en el caso brasileño, a los padres que son más, que tienen lucidez, conciencia. Entonces, hay grupos, cierto, hay mucha gente que es sensible a estos temas y se aproxima, pero por las veces tengo la impresión que educamos a nosotros mismos y continuamos hablando para no perder las convicciones que tenemos. Okay. Muchas gracias, Marcio. Muy fuerte lo que dijiste. Pero, muchas gracias, Marcio. Muchas gracias. Bueno, muy fuerte, muy real también. Oscar. Comenzamos a despedirnos, Enrique, entonces. Perfecto, si no hay ninguna intervención más, agradecemos a Marcio su paciencia, su dedicación, su saber, y que nos ha acompañado, nos ha ilustrado en esta noche, y agradecemos a todos por la participación, por haber estado acá, por haber participado también, y los invitamos también al próximo encuentro de ñahui, dentro de 15 días seguramente, que estará... ¿Quién va a ser el siguiente invitado, Claudio? Está, querido Enrique y todos nuestros contertulios, el filósofo cordobés Diego Fonti, con la temática la cuestión de la secularización y las discusiones públicas. Para el próximo viernes, El viernes 4. Sí, viernes 4. Exactamente. Está claro, Diego Fonti es doctor en filosofía, su tesis doctoral fue sobre Manuel Levinas, para aquellos que estén interesados en participar. Es especialista en ética, su especialidad es la ética, así que bueno, están todos invitados. Muchísimas gracias. Nos despedimos con lo clásico, un de vino esta charla. Gracias a todos por su participación y los esperamos el próximo viernes. Gracias, muchas gracias por la... Gracias a vos, que esté muy bien. Muy cálido todo.
Adiós. Obrigado, Márcio. Chao, A profe. gente fica contento com a charla com você. Chao, Chao a todos. gracias. Chao, chao. Un abrazo. Chao.